tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Verso 8, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Así que podemos ver aquí cómo efectivamente Dios había creado al hombre con la facultad de elegir libremente, y finalmente el hombre escogió oír a la serpiente. Mira qué interesante, cómo nosotros damos autoridad a quien oímos. A quien oímos es a quien damos autoridad. Parece que solamente oímos, pero finalmente cuando nosotros al oír nos sometemos a esa voz que nos habla, es a quien empoderamos o a quien damos autoridad. Así que aquí puedes darte cuenta, qué interesante que Dios nos muestre cómo fue todo al comienzo, qué fue lo que sucedió y dio lugar a este mundo en el cual ahora vivimos. Y todavía las personas se preguntan si Dios en verdad existe y Él es bueno, ¿por qué entonces hay en este mundo guerras, hay hambres, hay tanta violencia y tanta maldad? Y te das cuenta que en este mundo las personas están juzgando la maldad. Cómo las personas están dándose cuenta que hay una maldad en este mundo que está destruyendo la sociedad, que está arruinando la vida humana en este mundo en el cual vivimos. Pero mira qué interesante, Dios les había dicho, Dios le habló a Adán. Lo interesante de esto es que también vemos que la indicación que Dios le dio se la dio a Adán, porque él había hecho al hombre y a la mujer. Recuerda que creó a la mujer del hombre, era ella como él, pero Dios había establecido un orden para que ellos pudieran vivir juntos y pudieran servir al propósito de Dios como un equipo poderoso. Adán tenía la autoridad que Dios le había dado. Él tenía la responsabilidad de haberle explicado, haberle enseñado a su mujer qué debían hacer en el huerto. Aquí vemos que falló la comunicación. Entonces, anima a la persona que está a tu lado y dile: aprende a comunicarte, aprende a que te entiendan cuando tú hablas, ¿no? Porque muchas veces pensamos, es que no me entienden. Bueno, la pregunta es si tú te explicas de manera suficientemente clara. Y por esa razón es que, por cierto, encontramos aquí por qué razón los hombres es difícil que entendamos a las mujeres y las mujeres a los hombres. Es muy interesante porque a veces cuando yo no entiendo a Erika y veo que ella se comunica con las mujeres, veo que entre ustedes se entienden. Y dijo, pero le entendió. Y es que los hombres pues nos llevan 5 minutos de ventaja, ¿verdad? Por eso nosotros los hombres somos muy lentos, porque las mujeres abrieron los ojos primero. Por eso las mujeres son tan perceptivas, ¿no? Entonces vemos aquí que Adán falló en su comunicación porque la mujer le dice a la serpiente, para empezar, algunos dicen que probablemente la serpiente la empujó cuando le dijo, no morirán. Le empujó para que tocara el fruto. Y al tocarlo ella dijo, ay, sí, no pasó nada. Dios no le había dicho, como leímos en Génesis 2, que el problema era tocar el fruto. Dios les habló de no comerlo. Entonces, observa que aquí hubo un problema de comunicación. Así que, por cierto, en nuestra comunicación, creo que lo más importante es esforzarnos por oír y entender a la otra persona. Aun si la otra persona se molesta porque no le estás entendiendo, creo que tienes que demostrar que le estás escuchando. Pero podemos darnos cuenta que, por cierto, aquí en la relación de pareja, damos por hecho, ¿no? Suponemos que cuando decimos algo,
nos entienden o deberían de entendernos, porque para nosotros es muy claro, para el que está hablando es muy claro lo que dice, pero para el que escucha no necesariamente. Aquí podemos ver entonces que Eva se acerca al árbol y la mujer la engaña. La serpiente engaña a la mujer, la engaña. Y podemos aquí entonces darnos cuenta que esto que sucede, ocurre una separación del hombre con Dios. El hombre escoge separarse. Ahora, ella fue la que comió del fruto, ¿verdad? Y va y le da a su marido. Entonces, la responsabilidad es de nosotros los hombres, porque ella había sido engañada por la serpiente, pero su esposo tenía la responsabilidad, el hombre tenía la responsabilidad de hacer que eso se detuviera. Y no lo hizo, sino que dice que oyó a la mujer y comió del fruto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que vemos que el hombre, vemos primeramente que la mujer oyó la voz de la serpiente. Así que no te sorprendas que las cosas que estás pensando, cuando tú estás pensando de una manera equivocada, errónea, no son tus propios pensamientos, sino la serpiente sigue buscando la oportunidad de hablar a tu oído para engañarte en una relación personal con Dios. Por esa razón hay tanto rechazo a la verdad, porque el hombre oscureció, entró en tinieblas su entendimiento. Entonces vemos aquí que el hombre no tomó el lugar que le correspondía, que la serpiente engañó a la mujer. Pero ¿qué pasa cuando ahora viene la mujer y le invita al hombre y lo invita a que coma del fruto? Y ahora vemos que el hombre está oyendo a la mujer, pero a quien en realidad está oyendo es a la serpiente. ¿No les parece? Quiere decir que esta serpiente puede llegar a tu oído de muchas maneras. Y quiere decir que no necesariamente alguien cercano a nosotros o que nos ama necesariamente esté hablando algo que sea correcto. Depende a quién estás oyendo. Entonces, aquí Dios nos habla de una relación personal donde consiste en que tú le vas a conocer en la medida en que le estás oyendo a Él. No lo que dicen de Él, no lo que la serpiente habla acerca de Dios, sino lo que Él dice, para que tú le conozcas a Él y puedas reconocer su voz. Entonces, en realidad el hombre a quien está oyendo es a la serpiente. Y por tanto, cuando Dios viene al huerto para... la pregunta sería, ¿cómo, en base a esto que estoy mostrando, cómo es que se debe de proceder para enfrentar lo que hizo el hombre? ¿Cómo debe procederse con respecto a lo que hizo el hombre? ¿Qué tenía que hacerse? Entonces tú te vas a encontrar que al final del capítulo 3, lee conmigo lo que dice ahí en la parte final, en el verso 22, y dice: y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada escondida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Después de lo que sucedió, lo sabemos. Pero ¿qué dice la Biblia que Dios hizo? Que los echó del huerto. Entonces la pregunta es, ¿por qué los echó del huerto? Y después que ellos salieron del huerto, dieron comienzo a la vida humana tal y como la conocemos y dieron lugar a un mundo corrompido por el pecado del hombre y la maldad del hombre.